Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue adoptada el 20 de noviembre de 1989, así que hoy se cumplen 31 años de la promulgación de dicha convención. Su implementación en España está recogida por la propia Constitución, que refiere en sus artículos 93 a 96 que aquellos tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno español. Pero, aunque no lo diga la Constitución directamente, los tratados internacionales pasan por encima de la propia Constitución. Pasan a formar parte del ordenamiento interno por encima de la Constitución. Así, cuando se aplique la Convención sobre los Derechos de la Infancia, se deberá tener a ella misma como paradigma interpretativo, porque es directamente aplicable. La Convención estipula que los ordenamientos internos deben integrarla legislativa, administrativa y judicialmente. Y así lo ha hecho España, de tal manera que el propio Comité de los Derechos del Niño ha reconocido esta labor legislativa. ¿Cuál es la primera ley que promulgó España para adaptar nuestra legislación? Pues fue la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Es la primera ley específica para el menor, cuyo desarrollo normativo es la propia Convención de los Derechos del Niño. El preámbulo de esta ley indica sobre la Convención de los Derechos del Niño que marcan el inicio de una nueva filosofía. Pasa a haber un mayor reconocimiento del papel del niño en la sociedad y una exigencia también de su mayor protagonismo en esta sociedad. ¿Qué destacamos de esta Ley Orgánica 1/1996? Pues regula que los menores son aquellos con edad inferior a los 18 años, salvo que la ley aplicable diga lo contrario. Establece el interés superior del menor por encima de cualquier otro interés legítimo que concurriera. Y los poderes públicos deberán coger este interés superior del menor a la hora de legislar y a la hora de actuar como un principio rector. Esta Ley de Protección Jurídica del Menor indica que los menores gozarán de los derechos que les reconoce la propia Convención de la Unión Europea y los recoge también a su vez esta propia ley. En uno de los derechos importantes y novedosos es el derecho a ser oído. El menor debe ser oído tanto a nivel familiar, a nivel administrativo y a nivel judicial. Y se establece, en todo caso, debe ser oído cuando tenga un suficiente juicio. Si no es oído, si la audiencia solicitada por el menor es denegada, en todo caso debe estar motivada esta denegación a este derecho del menor a ser oído. La Ley 1/1996 establece las diferencias entre el desamparo y el riesgo. Una cosa es que haya un riesgo a un perjuicio del menor y otra cosa es que este menor esté perjudicado, esté en situación de desamparo, y se regula esta diferencia entre el riesgo y el real dolor, el real desamparo del menor. La ley regula que las instituciones deberán proteger al menor cuando está en esta situación de desamparo, y también regula las actuaciones de las entidades públicas en esta situación de desprotección social del menor, debiendo protegerlo, tutelarlo y ampararlo. En caso de declaración administrativa de desamparo del menor, también recoge la ley la posibilidad del acogimiento familiar. Es importante establecer que la situación de desamparo del menor
se establece administrativamente, no la establece el Poder Judicial, con lo cual es un peligro porque el Poder Judicial siempre está dotado de mayores garantías, es conocedor de las leyes, es conocedor de los derechos del menor, es conocedor de los derechos del resto y actúa siempre con una cautela judicial que la administración no tiene, no actúa y está desprovista de todo este amparo que hacen, a mi entender, que las declaraciones de desamparo no sean lo precisas, no sean con las garantías que debieran ser, con lo cual estamos atendiendo a declaraciones administrativas de desamparo que, a mi modo de ver, no siempre son correctas. Y cuando acudes impugnando estas declaraciones administrativas de desamparo ante el Poder Judicial, ahí sí encontramos la tutela judicial efectiva, ahí sí encontramos la protección de todos los derechos en juego y yo estoy mucho más a favor de del Poder Judicial en este aspecto y en todos, siempre por encima del Poder Ejecutivo. Y este es uno de los casos sangrantes en que tienes que acabar acudiendo a la tutela judicial efectiva para realmente recuperar aquellos derechos menoscabados por el Poder Ejecutivo en el desamparo, como también en la adopción. Esta Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor también establece la adopción, que el adoptante tiene que tener una idoneidad, se le exige una idoneidad, y esta vez la idoneidad la pueden otorgar tanto la entidad pública como el juez. Otra vez, cuando la idoneidad la otorga la entidad pública, nos encontramos con muchos abusos y muchos menoscabos de los derechos de los adoptantes. Se han echado para atrás muchas solicitudes de padres perfectamente válidos y no se ha podido llevar a cabo la adopción por el exceso celo y, para mí, la arbitrariedad y la actuación desproporcionada de los poderes públicos, que no es así cuando interviene el Poder Judicial. Durante el año 2015 se reformuló la legislación en materia de protección del menor, promulgando 2 leyes con 15 días de diferencia y el mismo nombre: modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Una ley es la Ley Orgánica 8/2015 y la otra ley es la Ley Ordinaria 26/2015. La Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia tiene como objeto proteger a los menores, introduciendo cambios tanto sustantivos como procesales en los derechos fundamentales y las libertades públicas. Al regular derechos fundamentales y libertades públicas es la razón por la que debe de ser a través de una ley orgánica. Cuando ya no toquemos estos derechos fundamentales y las libertades públicas, la modificación del sistema de protección a la infancia será regulado por la ley promulgada 15 días después, que es una ley ordinaria. Bien, esta Ley Orgánica 8/2015 establece la supremacía del interés del menor, pero ya la teníamos establecida y la reforma. Si bien la ley anterior 1/1996 sigue vigente, esta nueva ley reforma y acomete la supremacía del interés del menor desde una triple perspectiva. Como principio rector, regirá el interés del menor y la primacía de este interés regirá en todas las actuaciones que lleven a cabo los órganos legislativo, ejecutivo, judicial e incluso instituciones privadas. Las instituciones privadas también tienen que verse regidas por esta supremacía del interés del menor. El interés del menor primará sobre cualquier otro interés legítimo y por ello todos estos organismos deberán tener este principio y primacía clara.
Bien, como principio rector, como derecho sustantivo, por tanto, la sociedad tiene obligaciones para preservar este interés superior del menor. Si incumple estas obligaciones, recaerá la correspondiente sanción. Y este interés superior del menor sustantivamente también se recoge en el sentido de que es muy restrictivo en las limitaciones de la capacidad de obrar del menor. Siempre tiene que haber una restricción de sus limitaciones en el mínimo posible. Procesalmente, en la vertiente procesal, la primacía del interés superior del menor establece que el menor debe de ser, en todos los procesos en los que intervenga, informado, escuchado y garantizado su interés a participar. La Ley Orgánica 8/2015 cambia el término de deficiencia por el de discapacidad, intentando incluir al máximo al menor, mayor razón para incluir al menor que tenga una discapacidad, y se consideró que deficiencia no era una palabra inclusiva. También es verdad que la palabra discapacidad ahora también está en tela de juicio, porque se está utilizando otros vocablos como capacidades diversas, capacidades diferentes, capacidades especiales. Bueno, es un término y un concepto en continuo avance y modificación, pues a mí no me parece acertado capacidades diversas, ni diferentes, ni especiales, porque realmente no comprende el concepto de discapacidad. Capacidades diversas no tienen por qué ser en absoluto una discapacidad, y mucho menos capacidades especiales, que puede dar a entender el concepto totalmente antagónico a una discapacidad. Pero es un concepto totalmente en modificación, y por tanto la ley a su vez va modificando las sucesivas leyes que ha habido para proteger al interés superior del menor, van avanzando y también van adaptándose a ese sentir y a esas vivencias sociales. Se reconoce expresamente al menor como una víctima de la violencia de género, ya sea que puede ser, no el menor es una víctima, sino que puede ser víctima de la violencia de género directamente, o porque la persona que está a su cargo o su madre está siendo objeto de una violencia de género. En ambos casos, tanto si es directa como si es indirecta a través de la mujer, los jueces deben pronunciarse para establecer las medidas cautelares reaseguradoras de este menor. Y se regula en esta Ley 8/2015 estas medidas cautelares que deben regularse para amparar a este menor, y se especifica también que debe recogerse el derecho de visitas del padre y derecho de visitas de los abuelos, que antes no quedaban salvaguardados cuando el menor era víctima de violencia de género. También esta Ley 8/2015 desarrolla de forma más detallada el derecho del menor a ser oído y escuchado sin ningún tipo de discriminación, y eso debe de ser ya en el ámbito familiar, en el ámbito administrativo, judicial, en mediación, siempre. Y se erradica, como hemos comentado en este adaptación continua viva, se erradica el término juicio. El menor no se verificará si tiene juicio para ser oído, sino si tiene madurez para ser oído. Y en todo caso siempre se da oído a ese menor cuando tenga 12 años cumplidos. La ley regula también dos procedimientos nuevos, ágiles y sumarios, que se incorporan en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La solicitud para entrar en el domicilio o cualquier lugar donde se encuentre el menor cuando deba de protegerse inminentemente. Cuando una resolución administrativa deba de ejecutarse, y también cuando
el ingreso, cuando el menor plantea problemas de conducta y debe ingresarse en un centro específico para regular su conducta. Entonces, tanto cuando hay que entrar en el domicilio para protegerlo o cuando hay que internarlo en un centro por conductas incorrectas, será el tribunal de primera instancia quien deberá otorgar este permiso rápido, este permiso ágil. Antes se le otorgaba esta autorización al Tribunal Contencioso Administrativo, pero se ha hecho un avance toda vez que el tribunal, los juzgados de primera instancia sí conocen de los derechos de la persona, de los derechos del menor, entonces sí son los aptos para otorgar esta autorización para entrada inminente en un domicilio en el que incluso puede desoírse al titular de la propiedad. Por tanto, se vulnera el derecho a la morada y al entrar sin ni siquiera oír al titular ni al ocupante del domicilio, a mi entender, es correcto que se haya otorgado esta atribución al juzgado de primera instancia. Cuando se ingresa a un menor en un centro de protección por problemas de conducta, deben de cumplirse unos requisitos. La ley establece que la entidad pública deberá de ostentar la tutela o la guarda de este menor mientras esté en este centro. La alteración y los problemas de conducta deberán estar regulados concretamente cuáles son. No podemos arbitrariamente establecer que un menor tiene conductas incorrectas, conductas alteradas, problemas de comportamiento. Tendrá que estar normativamente establecido. Tampoco podrá ser internado este menor en un centro de protección si fueran posibles otras medidas alternativas para protegerlo. Y siempre el ingreso en centros especiales por problemas de conducta tendrá que tener un carácter educativo. ¿Por qué? Porque tiene que ser tendente a normalizar la conducta de este menor para reintegrarlo en la familia si es posible y en todo caso para que se pueda insertar en la sociedad. La cuestión es que no se trata de un castigo sino de una reeducación, siempre con un respeto a su libre y armónico desarrollo, a su personalidad. Por último, esta ley orgánica protege también los niños y niñas adolescentes extranjeros en situación irregular. Esto es una situación nueva que no se daba con anterioridad, pero con los problemas migratorios, con la internacionalización y globalización, estamos viendo todos los países cómo llega gente en situación irregular, extranjeros irregulares, y esos menores deben de estar tutelados y protegidos. Como he comentado, a los 15 días de haberse promulgado la ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se promulgó la ley ordinaria 26/2015 con el mismo título de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley reconoce al menor como sujeto de deberes. Esto es una novedad. El menor, en función de y adaptándose a su edad y madurez, tendrá unos deberes familiares, escolares y sociales. También establece la ley que hay que procurar la alfabetización de los menores, pero incluso también a nivel digital y mediática. Hay que potenciar el pensamiento crítico de los menores y que tomen parte en la sociedad para que puedan más adelante formar ya una parte activa en la sociedad. Para ello hay que velar
por estos conocimientos, por esta educación en valores, y para ello habrá que hacer una difusión de material, de información en las que se promuevan la educación y los valores en la igualdad, en la solidaridad, en la diversidad, en el respeto, todos aquellos valores tan importantes en la etapa formativa de la persona. Y siempre tendrá que evitarse imágenes y informaciones violentas, de trato degradante, de trato discriminatorio. La Ley 26/2015 también promueve la incorporación progresiva del menor en la ciudadanía, una incorporación tanto a nivel social, cultural, artístico, y la posibilidad también establece de que los menores puedan hacer denuncias a título individual ante el Comité de los Derechos del Niño, para que tutele y el menor se vea respaldado a la hora de poder denunciar cualquier abuso hacia su persona. Los menores extranjeros se establece que deberán de tener la misma educación, la misma asistencia sanitaria y las mismas asistencias sociales que los menores españoles. Se establece que el acogimiento familiar puede ser de urgencia, puede ser temporal o puede ser permanente. La ley prioriza el acogimiento familiar antes que el residencial, que es cuando los poderes públicos tienen la tutela y la guarda autoadjudicada. Es mejor siempre en una familia que en un centro. Prioriza también las medidas estables en frente de las temporales. Yo ahí soy crítica porque es verdad que las medidas tienen que ser estables, pero no tendentes a una estabilidad en cuanto a permanencia. Tendrían que ser tendentes a una temporalidad en cuanto a que ese menor pueda ser reintegrado a su familia, si es posible. Prioriza también las medidas consensuadas a las impuestas. Eso lo dice la Ley 26/2015, pero realmente nos encontramos que como el acogimiento familiar está otorgado a las administraciones, al Poder Ejecutivo, nos encontramos que realmente, como he comentado antes, no se da esta tutela. Realmente se están adoptando medidas de acogimiento, a mi parecer a veces muy arbitrarias, y no se está escuchando a estos menores. Se les escucha, pero no se les hace caso, no son medidas consensuadas. Ni los menores ni los progenitores están de acuerdo y no se está dando una situación de vulnerabilidad suficiente como para dar al menor en acogimiento, y se les está dando. Y luego es como una cascada de todos estos principios que realmente no están siendo tutelados porque no están siendo medidas estables. Te puedes encontrar con menores que en un año han cambiado 5 veces de centro de acogimiento. Realmente la ley pregona unos principios que realmente no se están dando en la práctica como debiera de estar dándose. No digo que no se den nunca, pero que muchas veces no se están dando, y eso es un peligro. Por ejemplo, otra cosa en la que no estoy de acuerdo, y esto sí lo dice la ley, y en mi modesto parecer no me parece acertado. En caso de surgir problemas de convivencia, problemas serios entre el menor acogido y el acogedor, aquella persona que se encuentre privada de la patria potestad no podrá solicitar la remoción de la guarda. Se puede solicitar la remoción menos excepto aquel que esté privado. Pues precisamente, a mi modo de entender, el que está privado conoce muy bien al menor y realmente está interesado en ese menor. Igual ha sido removido por alguna cuestión puntual, pero eso no significa que no tenga contacto con el menor, que no pueda ver si el menor realmente está bien o mal. Y ya digo que a mi modo de entender se está removiendo la patria potestad demasiado alegremente, y además estos que han sido
privados de esta patria potestad, a mi parecer, arbitraria y alegremente, además no pueden denunciar cuando el menor se encuentra en un acogimiento irregular o se encuentra acogido y no está en situación correcta, sino que está en situación de vulnerabilidad, y muchas veces una vulnerabilidad muy superior a aquella por la cual se le dio en acogimiento. La Ley 26/2015 de medidas de sistema de protección al menor y al adolescente no es una ley integral contra la lucha contra la violencia, pero sí la contempla la lucha contra la violencia hacia los menores como un objetivo transversal. Así establece que los poderes públicos en su actuación deberán velar para prever y evitar el maltrato físico, psicológico, humillante, degradante, denigrante, el descuido, la negligencia, el abuso o el uso del menor en las tecnologías, los abusos sexuales, la explotación, la corrupción, la trata, la mutilación genital, la violencia ya sea de género, ya sea del ámbito familiar, sanitario, social e incluso educativo. Los poderes públicos deben de velar para evitar todos estos males en el menor, incluyendo y regulando incluso el acoso escolar. Y por tanto deben de promover la libertad y la protección del menor frente a cualquier tipo de abuso. Para prevenir y detectar con mayor rapidez situaciones de maltrato infantil, se establece el deber social, el deber de todos de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal si se encuentran con situaciones de tratos que puedan constituir o hayan constituido un delito contra la libertad, contra la indemnidad sexual, la trata o la explotación de menores. Por tanto, esto ya es un llamamiento y una obligación social, que para mí entra en contradicción en que luego la persona privada de la patria potestad no pueda solicitar la remoción de la guarda del menor cuando ve que realmente ese menor está en peligro. Socialmente todos estamos obligados a prevenir y a declarar ante el Ministerio Fiscal este tipo de delitos tan graves, pero por otra parte el de la patria potestad removida no puede solicitar el fin de la misma. Bien, son cuestiones que nos encontramos con la ley y con la praxis de la misma. La Ley 26/2015 también contempla la creación de un registro central de delincuentes en la que se inscribirá la identidad y el perfil genético de ADN de los condenados por delitos contra la libertad, contra la indemnidad sexual, contra la trata o la explotación de quien sea la víctima, menor o mayor. Este registro nos prevendrá de que estos inscritos, esta gente que ha sido condenada por estos delitos, pueda acceder a profesiones, oficios o actividades que supongan un contacto muy estrecho con menores. Y esto servirá tanto en España como para terceros países. La Ley 26/2015 introduce mayores garantías en el concepto de patria potestad, porque establece que siempre el interés de los hijos deberá regir las actuaciones de la patria potestad en consonancia con la personalidad del menor, con sus derechos, con su integridad física y su integridad mental. Cataluña es una comunidad dentro de España y tiene también poder legislativo en materia de civil. Y Cataluña fue pionera al integrar en España los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños
porque ya los introdujo en una ley en 1991 al establecer la protección a los menores desamparados y al regular también la adopción. Tenemos nosotros también un código civil, el Código Civil catalán, que prima al Código Civil español en Cataluña. El Código Civil español es una ley supletoria en Cataluña, y nuestro Código Civil catalán establece a la persona como eje central, de manera que, haciendo caso al artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que el nacimiento es el que otorga personalidad civil a la persona, y de allí es el eje central de todos sus derechos. Nosotros también en el 2010 promulgamos un Código de la Infancia y Adolescencia catalán, que es la Ley de los Derechos y Oportunidades a la Infancia y a la Adolescencia. Esta ley, en su preámbulo, señala que constituye uno de los hitos más importantes en la intensa y destacada tarea legislativa, porque se ha hecho un gran esfuerzo para adaptar y para hacer una propia ley sobre estos menores. En ella se intensifica las actuaciones contra cualquier maltrato, se persigue la responsabilización social, se incrementa la participación social también en esta protección del niño, se prevén sanciones para esas actuaciones que no sean correctas y vulneren los derechos del niño, y se prevé sobre todo poder sustituir estas sanciones por medidas educativas y sociales, que al final es la pretensión última, que realmente nos eduquemos entre todos para poder mejorar en la educación y el trato en los menores. La jurisprudencia española también ha estado tratando directamente la Convención de los Derechos del Niño. Así, el Tribunal Constitucional establece que expresamente una sentencia del 91 la recepción de esta convención en nuestro ordenamiento jurídico. En otra sentencia del Tribunal Constitucional también establece que la tutela judicial efectiva implica que los padres acogedores deben de ser escuchados en un procedimiento de acogimiento, y velando por el interés superior del menor, que cita textualmente el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 3 de la misma, en que en prevalencia del principio de interés del menor debió de haberse escuchado a estos padres acogedores que conocían al menor, que podían haber especificado cómo el menor realmente se desenvolvía y se encontraba. El no haberlos escuchado conculca este principio de interés superior del menor. El Tribunal Supremo también hace eco de la Convención de los Derechos del Niño, porque pudiendo aplicar directamente la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, aplica esta ley, pero también aplica la Convención de los Derechos del Niño. Ambas, la interior está regulando la exterior, pero ambas son igualmente aplicables y también son nombradas por el Tribunal Supremo a la hora de seguir, por ejemplo, manteniendo relaciones. Los padres que están privados de la patria potestad, en prevalencia de este interés superior del menor, deben de poder seguir manteniendo relaciones con este menor, y así lo estableció el Tribunal Supremo en el 2004, invocando el contenido del 9.3 de la Convención. En el 2005 el propio Tribunal Supremo, invocando este artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño y el artículo 3, dice que en el interés superior y beneficio del menor
no siempre los que están removidos de la patria potestad tienen que tener derecho de visitas, así como en el 2004 en interés del menor se le ofrecen estas visitas a los progenitores que tienen removida la patria potestad. Al año siguiente el propio interés del menor establecía que no siempre tienen que darse estas visitas. Cuando no es beneficioso para el menor, cuando es perjudicial para el menor, no deberán darse estas visitas. Vemos pues entonces cómo nuestros tribunales tanto aplican nuestras leyes internas de adaptación de la Convención de Derechos del Niño como directamente la Convención. Y nuestro ordenamiento interno, a partir de la entrada en vigor de la Convención, el 5 de enero de 1991, no ha parado de legislar y tenemos muchas más leyes que se han gestado e incluso que se están gestando en desarrollo y aplicación de la Convención. Bueno, hasta aquí he llegado. Muchas gracias.